Buenas tardes con todos, mi nombre es Davis Juárez Vargas y continuando con mi curso de problemáticas educativas, he visto por conveniente tocar el tema de la educación en Finlandia en comparación a la educación en Perú. La revolución en Finlandia, un país altamente competitivo en la economía global, fue impulsada por los logros académicos en la década de 1960. Cabe recalcar que antes de esta época, en Finlandia la educación era parecida, por no decir igual, a cualquier país en Latinoamérica, lo que condujo a una revolución en la educación. El logro educativo en Finlandia no es el producto de las políticas educativas cuidadosas y meticulosas de sus gobernantes. Es decir, no es gracias a su presidente o al gobierno que llevan que la educación es altamente competitiva, sino es producto de otros factores, distintos factores aleatorios que interactúan entre sí, como la educación en casa. En diversas investigaciones se ha destacado la creencia que tienen los finlandeses en cuanto a que las escuelas son el lugar para vivir una vida plena, la confianza y el respeto que los educadores tienden a darle a los alumnos para que ellos tengan un mejor aprendizaje y vean a la escuela como su segunda casa, como su segundo hogar. Comparativa entre los países desarrollados con Finlandia. La investigación de Jiménez Gómez del 2013 compara las políticas de desarrollo entre Finlandia, Corea del Sur, Irlanda y Costa Rica, partiendo de un análisis histórico de sus contextos y cómo estos afectaron el desarrollo de la competitividad, economía, producción y educación de los mismos, teniendo como resultado para Finlandia un país altamente competitivo y gracias a qué? Al éxito educativo emprendido en esta década. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sistema educativo en Finlandia, lo cual lo lleva a ser un país altamente competitivo en educación? Este sistema se divide en tres grupos. La educación básica, que comprende a los niños entre 7 y 16 años, que cabe recalcar que esta educación es obligatoria y totalmente gratuita. El próximo nivel es formación profesional y bachillerato, que tiene una duración de 3 años. Y por último, la universitaria. Cabe recalcar que solo de 7 a 16 años es obligatoria. Después de ello, si continúas con tus estudios, es totalmente voluntario, de igualmente de forma gratuita. Ahora, ¿cuál es la diferencia al Perú? En el Perú se llevó una reforma educativa que, en efecto, partiendo de base diferente de la tradición estructural educacional malamente copiada de modelos extranjeros, es decir, que esta reforma educativa se copió de países como Estados Unidos, los cuales hasta el momento siguen teniendo una educación anticuada y desactualizada, diferente a Finlandia, lo cual lleva a una nueva propuesta educativa peruana. Tuvo el objetivo de abrir fronteras para el desarrollo del país en un contexto en el que la educación y la cultura se deberían a patrones culturales importados. Es decir, nuevamente hemos traído o hemos copiado un modelo educacional ajeno y de un país que aún no supera un nivel educacional como Finlandia, como países aún más desarrollados. Hemos copiado en general de Norteamérica o en todo caso de Estados Unidos para poder implantarlo en nuestro sistema educacional y así mejorar el nivel educativo que teníamos antes. No digo que no sea un desarrollo, sino que ya en el momento o en la actualidad ya está obsoleto. La reforma hizo que, sobre todo, hay una brecha entre la educación pública y privada, haciendo que la privada sea aún mejor y dando por hecho de que sea mejor que las personas que tienen más dinero o las que están económicamente mejor tengan una educación superior o una educación
mucho mejor a las que no pueden pagársela. Siendo que en Finlandia, personas con o sin dinero tienden a tener la misma educación, tienden a compenetrarse entre sí, a conocerse, y así haciendo que las personas que sí tienen dinero quieran una educación de excelente calidad para sus hijos. Concluyendo esta exposición, la gran diferencia entre la educación finlandés y peruana es la definición de la educación privada como mejor que la pública, de lo cual ya hemos hablado anteriormente, debido al poco o nulo interés de parte del sector público hacia este problema. Sector público, de parte del Congreso, de parte del Ministerio de Educación, que no ponen énfasis en la educación en el Perú para poder mejorar o al menos cambiar el sistema que tenemos por uno que esté mejor encaminado. Y sobre todo, el desactualizado sistema educativo que rige en el Perú, que nos lleva a arrastrar modelos educativos que siguen enseñándose en las escuelas y por ende retrasan la educación en el país. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la exposición y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.